Hola, bienvenidos a un episodio más de Creadores Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra, para los que no me conocen. El día de hoy traemos a Javier Aranda, quien es el CEO y fundador de TrueExtent. TrueExtent, para los que no saben, es una de las empresas más grandes de outsourcing en Bolivia. Ellos empezaron hace más de 10 años y durante la entrevista Javier agarra y nos cuenta sobre la historia, sobre los retos que tuvo formando y validando un negocio de outsourcing. De ahí pasamos a hablar acerca de lo que es este ecosistema para personas que quieren exportar sus servicios afuera o armar un negocio similar. Hablamos sobre los retos que todavía existen y cómo pueden agarrar y superarlo. La verdad que Javier da increíbles consejos. Y de ahí nos pasamos a hablar acerca de cómo ellos arrancaron siendo dos personas, validaron el negocio y, bueno, fueron creciendo a 150, más de 150 personas. De ahí nos da un par de tips acerca de la cultura, nos cuenta de la cultura de TrueExtent. Realmente es una entrevista con demasiado valor. Así que estoy seguro que la van a disfrutar muchísimo. Si lo están escuchando en YouTube, no olviden dejarme saber qué piensan en los comentarios, suscribirse. Y si lo están escuchando en Spotify o en iTunes, déjenme unas reseñas y suscríbanse igual. Así que, sin nada más que decirles, quédense hasta el final. Estoy seguro que van a disfrutar este episodio tanto como yo. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Creadores. Marcelo, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Mira Javier, como te comentaba, ya venía tiempo con ganas de entrevistarte. Realmente me parece increíble todo lo que has llegado a construir en Bolivia, así que súper emocionado aquí de tenerte. Mira, arranquemos con la pregunta que le hacemos a todo empresario y speaker que viene acá, que es ¿cómo te picó a ti el bicho emprendedor? Mira, eso creo que me pasó desde la universidad, pienso yo, que cuando era estudiante ya comencé a trabajar y ya yo gané una beca en la universidad que es una auxiliatura, así le llaman. Yo era el administrador de las páginas web de la Facultad de Tecnología en San Simón. Entonces Ya, yo como que comencé a hacer eso y de repente me empezaron a pedir como que otros centros de la universidad páginas web. Entonces yo comencé a darles ese servicio, ¿no? Y bueno, desde ese momento no paré más. Entonces yo pienso que fue algo que como estudiante comencé y encontré probablemente el nicho correcto y que te digo, todo se fue dando. claro, buenísimo. Sí, o sea, algo que compartimos mucho acá es que para emprender creo que no hay un camino correcto, ¿no? Algunos se lanzan directo a emprender, otros van por una carrera profesional. Y en tu caso, bueno, haciendo ahí el research para esta entrevista, vi que tuviste varias experiencias previas, ¿no? Quisiera un poco entender cómo fue ese tu proceso de desarrollarte como profesional Claro, y claro, claro. qué momento vino ese ajá para emprender, ¿no? Quizás llevarnos ahí atrás a esos momentos. Buenísimo. Mira, yo como estudiante siempre soy bien curioso. Soy un buen estudiante, en colegio y en la universidad igual. Entonces siempre he tenido curiosidad por la tecnología y por cómo se hacen ciertas cosas, ¿no? Entonces empecé a hacer, desde muy jovencito, desde que estaba estudiando, como te decía, fui auxiliar de docencia, fui auxiliar en la Facultad de Tecnología. Eso me llevó a tener mi primer trabajo fuera de la universidad y luego empecé a trabajar yo como ingeniero de sistemas, ingeniero de software. Esta era una empresa americana que tenía una sede acá en Cochabamba. Ujú. Entonces, bueno, comencé a trabajar, comencé a aprender. Era muy distinto trabajar para ellos comparado con la forma de trabajo local, en muchos aspectos, en la formalidad del trabajo tal vez, en la tecnología que manejaban, en el conocimiento que yo estaba adquiriendo, ¿verdad? Y bueno, yo lo aproveché al máximo realmente, o sea, yo como ingeniero he aprovechado todas las oportunidades que he tenido de aprender
Y luego se dio la oportunidad de que yo tenía eso, como tú decías, tenías un bicho, tenía una inquietud que quería algo más. Entonces, me planteé un reto, ¿no? De tal vez yo independizarme, de poder abrir una empresa y poder yo dar servicios al exterior. Y bueno, fue algo que lo fui dando vueltas y trabajando poquito a poco, y me tomó un par de años en realidad poder lanzarme al éxito tal vez. Ya. Y normalmente tienes, ¿no? Tienes que tomar una decisión, porque o te quedas con la conformidad de tu trabajo de dependiente, o tal vez te animas a hacer un emprendimiento propio que está lleno de riesgos. Y bueno, para mí fue fácil decir en ese momento tal vez, y me fui del todo para hacer mi emprendimiento, y empezó súper chiquito, prácticamente con 2 personas, y bueno, de ahí se fueron dando las cosas, ¿no? Ese fue el inicio. Claro. Mira, quiero entrar a varios puntos acá. Lo primero, o sea, que normalmente tú tenías un trabajo que me imagino que en ese entonces, quizás no sea como ahorita, pero era relativamente bien pagado, ¿no? O sea, como ingeniero, era bien pagado y bueno, te ibas desarrollando, he visto ahí cómo has ido subiendo de puestos. Y ¿por qué dejar todo eso, arriesgarlo y ir a emprender, ¿no? O sea, ¿qué era esa necesidad? Y esto lo digo porque muchos están en esa línea, ¿no? Porque es una línea súper delgada de que quieren algunos arriesgarlo. Hay quizás ciertas responsabilidades que tienen que lo están frenando. Entonces, quisiera un poco entender cómo fue tu proceso de decisión. Igual, ¿qué aconsejarías para la audiencia que está escuchando en base a lo que tú has vivido? Correcto. Bueno, mira, como te decía, ese trabajo que yo tenía como ingeniero era bien pagado para el medio. Yo ya estaba ahí varios años trabajando y obviamente era bueno mi trabajo. Entonces, producto de eso, obviamente la empresa me había mandado a Europa, me quería mandar a Estados Unidos para capacitar. Entonces, era una carrera interesante como ingeniero, ¿verdad? Pero faltaba algo para mí, ¿no? Porque yo pienso que yo podía hacer más. La verdad es que todo el tema de la tecnología y el desarrollo de software, yo lo manejo muy bien, ¿me entiendes? Es decir, siempre lo manejo bien, entonces yo creía que yo podía tal vez hacer algo más y no solamente tal vez entregar el trabajo para una empresa específica, ¿no? Y como que empecé a trabajar en poder encontrar clientes en el exterior, yo desde Bolivia. Y fueron muchos fallos y errores, ¿no? Fueron muchos fallos y errores hasta que uno de esos, muchos intentos, dio resultado. Y en ese momento yo tenía que tomar la decisión, o me quedaba con mi trabajo o realmente me arriesgaba, ¿no? A salir de mi zona de confort y me convertía en, ¿qué te digo?, en un emprendedor de alguna forma. Y bueno, fue una buena decisión en ese momento, arriesgarlo, creo, y porque mi meta siempre ha sido poder unir estos 2 mundos, ¿no? Bolivia y Estados Unidos, siempre ha sido mi meta. Para mi carrera, para lo que es la informática, Estados Unidos se puede decir que es la meca del desarrollo, ¿no? Es la meca de la tecnología, específicamente California, específicamente Silicon Valley. Entonces siempre ha sido probablemente un sueño mío como ingeniero, como profesional, poder llegar hasta ese punto y darle servicios hasta el Silicon Valley, ¿me entiendes? Y obviamente como ingeniero dependiente no lo voy a poder hacer. Entonces tenía que sí lanzarme con una propia empresa para poder tratar de llegar hasta allá. Entonces pienso que esta ha sido la motivación también. Claro. Bueno, acá quiero hacerte una pregunta porque yo creo mucho digamos, en los frameworks mentales, ¿no? O sea, de que algunos se ponen limitantes a sí mismos, especialmente como bolivianos, ¿sabes? Nos ponemos limitantes de que somos inferiores en cuestión de talento para poder competir afuera, cosas así. ¿Tú crees que eso fue un rol importante cuando tú estabas empezando a emprender y estabas debatiéndolo? Yo pienso que sí ha afectado
y pienso que es algo que sí afecta. Por varias razones, bien. Nosotros trabajamos día a día con gente del exterior, es decir, nuestros ingenieros trabajan con clientes en Estados Unidos directamente, ¿no? Entonces tienen llamadas, tienen conferencias, envían documentos, envían código fuente, etc. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que hablar en su idioma, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ajustarnos a su metodología, nosotros tenemos que ajustarnos a su horario, entonces de alguna forma estamos en desventaja ya desde ahí. Porque tenemos que nivelarlos, ¿no? Tenemos que hacerlos que nos entiendan, tenemos que cambiar algunas cosas nuestras para poder estar siempre a tiempo, para poder entregar siempre las cosas a tiempo y con la calidad que ellos esperan. Entonces, de alguna forma es un desafío, sí. Pero esto tiene que ser un desafío bueno, ¿me entiendes? No se tiene que tomar como que no tenemos realmente la capacidad, porque sí la tenemos y porque estamos trabajando. No solo mi empresa, existen muchas empresas en Bolivia, en Latinoamérica, que sí prestan servicios a Estados Unidos, a Europa. Y yo te puedo decir que yo he trabajado en Estados Unidos también, en empresas de Estados Unidos, desde Nueva York hasta San Francisco, que el nivel de ingenieros que tienes en Bolivia es muy bueno, es excelente. Es probablemente el mismo nivel que tienen ingenieros en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Probablemente la exposición a ciertas tecnologías, la exposición a ciertas industrias, ¿no? Acá en Bolivia no podemos encontrar todas las industrias, no podemos encontrar todas las tecnologías tal vez, ¿no? Si aquí tú quieres hacer, qué sé yo, ingeniería robótica, no vas a encontrar, pero en Estados Unidos sí. Entonces sí hay gente que obviamente tiene la exposición a esta tecnología y probablemente es experta en eso. Eso no significa que no seamos capaces nosotros, pero sí probablemente al boliviano le falta un poco más de exposición a, ¿qué te digo?, tecnologías. Y también probablemente nos falta nada más un poco de educación, tal vez, ¿no? Si nos educamos desde un poco más temprano en inglés, nos educamos un poquito más en otras áreas, realmente estamos a la par de, ¿qué te digo?, de Estados Unidos, de UK, de otros países ¿no?, del mundo. Definitivamente. Sí, estoy súper de acuerdo contigo, ¿no? Ahora, quisiera entrar ya un poco más a lo que haces actualmente. Quizás para la audiencia, los que no están muy familiarizados, porque contamos con una audiencia internacional, ¿podrías un poco comentarnos lo que hacen en TrueExtent? Quizás compartirnos un par de números. Hace rato nos comentaste que empezaron como 2 personas. ¿Cómo es ahora? ¿Cuántas personas trabajan? Lo que nos puedas compartir. Claro que sí. Bueno, nosotros lo que hacemos es exportar conocimiento de alguna forma, ¿bien? Básicamente, la empresa tiene clientes en Estados Unidos a los cuales brindamos un servicio de desarrollo de software. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos nuestro plantel de ingeniería y nuestro plantel básicamente escribe todo este código fuente, todo este material intelectual para clientes que están en el otro lado del mundo, ¿no? Y bueno, obviamente esto lo hacemos bajo sus requerimientos, bajo ciertas normas de calidad. Entonces, algo así es como funciona, ¿no? No es tan fácil de entender, ¿no? Porque la exportación de servicios no es algo muy claro. Claro. Pero básicamente exportamos propiedad intelectual, software a Estados Unidos. Ahora, hemos empezado muy chiquititos, ¿no? 2 personas, ahora somos como 150 ingenieros aproximadamente. Y nuestro crecimiento, ¿qué te digo? El primer año, probablemente el segundo, porque nosotros oficialmente hemos arrancado el 2011 y el 2012 ya hemos crecido, ¿qué te digo?, en un 200%. Al siguiente año en un 400%, algo así, ¿no? Entonces ha sido un crecimiento, que te digo, significativo. De alguna forma estamos limitados por el número de ingenieros que existen en Bolivia, porque tenemos muchos requerimientos de clientes que no podemos cubrir actualmente, porque no tenemos tanta gente capacitada que podamos contratar acá localmente. Claro. Entonces, bueno, trabajamos arduamente con universidades, haciendo programas de entrenamiento,
bueno, un montón de actividades para poder formar gente y poder, obviamente, crecer, ¿no? Y seguir dando servicios afuera. Claro. Y ahí justo mencionaste algo que quiero entrar a detalle. Obviamente, o sea, en todo el mundo es un problema de que no hay muchos ingenieros, ¿no? Hay una brecha súper grande. Es un problema que en todos los podcasts que escuchas, entrevistas, todo el mundo lo menciona, ¿no? O sea, los founders. Y obviamente hablando de Bolivia en sí, hay empresas tal como TrueExtent, en este lado hablando Halasoft, AsureSoft, que son las empresas más conocidas al lado de ustedes, que igual contratan igual que ustedes, ¿no? Todos los ingenieros. Entonces, quisiera ver que ese es obviamente un factor limitante para su crecimiento, y cómo más piensan resolverlo, ¿no? O sea, qué otras iniciativas están tomando. No sé si contratan igual ingenieros de otros lados, o sea, igual trabajan remotamente. Quisiera entender un poco cómo funciona de ese lado. Claro, cierto. Todas las empresas de tecnología pasan por eso, ¿no? La escasez de mano de obra calificada. Nosotros, bueno, tenemos, como te mencionaba, programas de entrenamiento, trabajamos con universidades. También reclutamos en toda Bolivia. Tenemos ingenieros trabajando prácticamente en toda Bolivia. Bien. Esto del COVID ha abierto muchas puertas para poder trabajar remotamente. Los clientes en Estados Unidos están mucho más, si quieres, igual abiertos a la idea de encontrar gente que no trabaja en una oficina, sino que pueda estar remotamente en su casa. Y tenemos planes también de incursionar en otros países de Latinoamérica, que en realidad ya tenemos algunos ingenieros trabajando, pero todavía no es algo tal vez, que te digo, muy significativo en este momento, ¿no? Pero sí lo vamos a hacer. Claro. Entonces, bueno, vamos a tener que ir donde está el talento, básicamente, esa sería la respuesta. Exacto. Y acá, bueno, igual quiero entrar a otras preguntas porque ahí la razón igual que me da mucha curiosidad es porque yo resueno mucho con esto. Yo desde pequeño tenía una pasión por la tecnología, yo no soy desarrollador para nada, pero lo que sí empecé a formar, y empecé a agarrar igual tracción, era una empresa de marketing, pero igual exportando servicios desde Bolivia hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, relativamente resueno con muchas cosas de lo que mencionaste. Y ¿qué retos ves tú al contratar remotamente, ¿no? O sea, expandir una cultura remotamente, que lo están empezando a hacer ustedes, pero ¿qué retos ahorita vas viendo en eso? Claro. Mira, hay ciertas dificultades y ciertos riesgos también cuando tienes gente trabajando remotamente, tiempo completo, bien, porque si bien estando en una oficina puedes tener mucho más control de distintos aspectos, control de la seguridad, puede ser la seguridad física, puede ser la seguridad lógica, ¿me entiendes? De la información, eso pienso que es algo fundamental, que se puede subsanar en un trabajo desde casa, pero es mucho más seguro obviamente trabajar desde una oficina bien resguardada, ¿verdad? Uh-huh. También tenemos el problema de rendimiento. Normalmente la gente que trabaja desde casa probablemente le va a tomar más tiempo hacer ciertas cosas porque se puede distraer o puede hacer, ¿me entiendes? No va a estar enfocado probablemente al 100% en su trabajo como en una oficina tal vez. Entonces normalmente va a pasar un poco más de tiempo, va a hacer lo mismo, porque tiene más interrupciones en el medio. Luego también, ¿qué pasa? Es muy importante trabajo en equipo y el contacto personal, ¿entiendes? Cuando una persona está totalmente aislada y no tiene esa, ¿qué te digo?, interacción humana, no existe un lazo de lealtad realmente, ¿no? Y es muy frágil para esta persona estar conectada remotamente, poder cambiar de trabajo muy fácil, ¿no? Entonces, hay que tener, ¿qué te digo?, el contacto ese, ¿no?, de personal, creo que también muy importante en el trabajo, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, básicamente creo que eso es lo que yo veo en este momento del trabajo desde casa. Es posible hacerlo,
definitivamente lo estamos haciendo, pero requiere otros puntos de control que Claro, el trabajo tradicional de la oficina, ¿no? claro. Eh, bueno, obviamente al tener ya más de 150, creo que mencionaste, de personas trabajando ahí con ustedes, me imagino que la cultura es algo que lo han ido trabajando un montón y también con artículos que me crucé. Hablan harto cierta, o sea, dan mucho énfasis bueno, te hablo de artículos de pasados, ¿no? A la oficina que tienen acá, o sea, hubo una super inauguración y demás, ¿no? Entonces, quisiera ver qué opinas tú acerca de la cultura, cómo describirías tú que la cultura, qué rol juega. Y también, bueno, los retos que eso va trayendo. Pero un poco nos mencionaste este tema de la lealtad. ¿Y por qué igual quiero tocar esto? Porque obviamente, volviendo un poco a los minutos anteriores, hablamos un poco acerca de la brecha que hay, que no existen muchos ingenieros, tanto en el país como globalmente. Entonces la cultura es algo que va a permitir de que esas personas se queden con ustedes y no se vayan o ya sea con competencias o a otras empresas. Entonces, ¿cómo es la cultura? Claro. Bien, nuestra cultura como True Extent es bastante clara, ¿no? Nosotros básicamente les decimos a las personas, ok, si tú quieres hacer una carrera y tú quieres aprender, tienes que venir a True Extent. No va a ser fácil. Probablemente pasar las entrevistas no es fácil. Pero si lo logras, realmente segurísimo que vas a hacer una buena carrera, ¿no? Nosotros realmente queremos dar al ingeniero lo que necesita para que haga su trabajo de forma correcta, ¿no? Entonces eso implica una buena infraestructura, que te digo, todos los controles de seguridad. Nosotros en la empresa tenemos certificación ISO 9000, dos certificaciones ISO 9000. Una es la 27001, que es de seguridad, ¿no? Entonces eso nos obliga a tener ciertos estándares de seguridad que son más altos. Y también lo que queremos es que la gente vaya aprendiendo, ¿no? Continuamente, se vaya educando continuamente. Entonces, es constante y es todo el tiempo las actividades que realizamos para que tomen nuevos cursos o den internamente nuevos cursos y demás, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir en cuanto a nuestra cultura. ¿Qué te digo? De alguna forma hemos tomado y hemos respetado algunas de las buenas costumbres americanas, si quieres verlo, ¿no? Que, por ejemplo, te dan un horario flexible, te ponen una cafetería bien abastecida, ¿verdad? Algo un poco más relajado, tal vez, que puede incentivar la creatividad de la gente, porque al final lo que nosotros necesitamos es que las personas estén contentas, se sientan creativas y se sientan, ¿no?, en el mayor potencial para poder hacer su trabajo, porque ellos son los que hacen el trabajo. Los ingenieros son los que en realidad generan el código, ¿verdad?, que nosotros exportamos básicamente. Y bueno, nuestro rol es básicamente ayudarles a que hagan eso. Ahora, no sé cuál era la otra pregunta de lealtad que me dijiste. Sí, claro. Viene, más o menos un poco la respondiste, ¿no? Pero, ¿qué crees que causa esa lealtad? Nos hablaste un poco acerca de la cultura que tienen y ¿qué crees que esfuerza esa lealtad a que se queden con ustedes, ¿no? Sí, nosotros realmente somos súper claros con ellos, como te decía. No tenemos, pienso yo, no les prometemos algo que no vamos a cumplir, pienso. ¿Me entiendes? Mucha propaganda tal vez del medio, tal vez les ofrecen ciertas cosas o cierto crecimiento, ¿me entiendes? Si es que van a trabajar a un lugar, o sea, básicamente vos venís a trabajar a esta empresa y vas a ser el mejor, y creo que no es así. Los ingenieros van a ser los mejores si ellos quieren ser los mejores, si ellos realmente
se esfuerzan para poder hacer los mejores. Nosotros sí los vamos a ayudar, sabemos cómo ayudarles para que ellos crezcan en su carrera, pero no van a crecer nada si realmente no se esfuerzan ellos mismos. Entonces, pienso que la gente valora mucho eso, ¿me entiendes? Porque no les hablamos realmente de que todo va a ser fácil y todo va a ser bonito, ¿no? Si una persona quiere hacer una carrera, implica mucho esfuerzo y dedicación. Y probablemente implica salir de la zona de confort y adoptar, ¿no?, estas costumbres que nosotros tenemos, tal vez que son típicas en Estados Unidos, ¿no?, que no son muy comunes acá. Entonces, básicamente creo que eso es algo que la gente reconoce y aprecia, y por eso que quiere estar trabajando con nosotros. Claro, buenísimo. Yéndonos un poco al principio, que nos comentabas cómo igual tuvieron ese crecimiento primer año, segundo año, 200%. Acá, obviamente, el podcast hablamos mucho acerca de lo que son las metodologías, tanto Lean Startup, o sea, de validar un modelo de negocio, validar un producto y demás. Y lógicamente acá hubo una clara validación de que estaba resolviendo como un problema, no tanto el problema de generar más empleo, tanto en Bolivia como tal, y luego igual de exportar igual servicios que hacían falta, en este caso Estados Unidos. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de esas validaciones que fuiste teniendo desde un inicio? Correcto. Que te fue dando, o sea, indicadores de que ese es el camino correcto, estamos yéndole bien, y qué tipo de iteraciones has ido teniendo desde que han iniciado la idea, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Mira, probablemente nosotros hemos arrancado como TrueXtend en el 2011. Bien. Y en ese momento teníamos, por ejemplo, muchos intermediarios, es decir, nosotros no teníamos un contacto con clientes finales, ¿me entiendes? Básicamente había intermediarios en el medio que revendían nuestros servicios, por así decirlo. Y obviamente eso encarece, no le agregaba realmente un valor significativo. Entonces yo tenía la hipótesis de que eso no era necesario. Y yo tenía la hipótesis de que nosotros sí podíamos conseguir clientes directamente y vender nuestros servicios directamente, sin intermediarios. Por una parte. Y por otra parte, también tenía la hipótesis de que obviamente tenemos gente capacitada y vamos a tener un mercado en Estados Unidos. Y precisamente en ese punto, yo tomé la decisión de irme a Estados Unidos para validar todo esto que yo creía que era posible, ¿me entiendes? Y bueno, ¿te fuiste a vivir allá? Me fui a vivir a California, sí, ya. Yo me fui a vivir a California a finales de 2012. Entonces, como tú dices, en ese momento era incierto qué realmente quería el mercado, entonces yo tenía que validarlo y tuve mi proceso, o tuve mi iteración, ¿no?, de poder hablar con clientes, hablar con el mercado básicamente. Y fue una experiencia para mí, que te digo, muy buena, porque fui a tocar muchas puertas. Muchas cosas que yo pensaba no eran ciertas, realmente. Y muchas cosas sí, probablemente, ¿no? Entonces, esa experiencia que yo tuve probablemente los primeros años del 2012, 2013, fue totalmente enriquecedora, y eso básicamente ha creado la base que es lo que somos la empresa hoy en día, ¿no? Claro. Entonces, sí hemos podido validar de que obviamente podemos conseguir clientes directamente, no necesitamos intermediarios. Hemos aprendido cómo hacerlo, la forma legal y la forma correcta de poder, ¿verdad?, respaldar que nuestros servicios estén respaldados. Y también hemos validado que tenemos realmente los ingenieros capacitados para poder brindar una serie de servicios. Probablemente no todos los servicios, eso es cierto, no podemos hacerlo todo, ¿no? Existen, esta área de tecnología de server software es muy amplia,
Y realmente no podemos abarcar con todo. Entonces lo que hemos hecho es, todo lo que hacemos bien, vamos a seguir haciendo, ¿no? Y pienso que ese ciclo de validación nos ha validado nuestra hipótesis que tenía en un principio, hasta que ya hemos tenido un proceso repetitivo, donde siempre podemos conseguir el mismo resultado, ¿no? Que Claro. es básicamente el momento donde ya estamos estables. Ya. Quiero, quiero quizás hacer paréntesis en varios puntos acá. Lo primero es en cuestión bueno, nos hablas de que fuiste y has empezado a conversar con clientes, bueno, venderles, imagino que hayas ido validando el negocio. ¿Tú hacías esas primeras ventas? Y en caso que sí, ¿qué ha sido esa transición de pasar de ser un ingeniero a aprender a vender, aprender a contratar clientes, hablar clientes, que son talentos y skills totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿podrías entrar un poco a detalle de eso? Correcto. Bueno, definitivamente yo he sido el emprendedor, yo he sido el de la idea, ¿no? De hacer todo esto. Y obviamente mi perfil no es de ventas, yo soy ingeniero. Yo soy programador, ese ha sido mi inicio. Y definitivamente yo no vendo bien, entonces yo me he dado cuenta de eso, que yo no soy el vendedor de la empresa. Entonces, obviamente he tenido que contratar a alguien que pueda hacer eso por mí. Entonces, ¿me entiendes, no? Porque... ¿Eso lo hiciste desde el principio o al principio tú igual hacías la venta? Bueno, al principio probablemente yo he intentado encontrar, ¿me entiendes? La forma Ya. de poder penetrar el mercado, de poder identificar si se necesita nuestros servicios, etcétera, ¿no? Pero ya para poder hacerlo formal y, ¿me entiendes? Y de la forma correcta, realmente tienes que tener y no solo en ventas, no tienes que tener realmente un equipo adecuado para la tarea que necesites. Y si es marketing y si Claro. es ventas, tienes que tener a una persona con experiencia en esa área. Ya. Y la persona ha sido una persona que has contratado, la has metido como socio. ¿Nos podrías comentar un poco de esto? Y la razón que pregunto es porque un montón de, o sea, algo que escuchas en el mundo de startups, ¿no? Que las primeras ventas las tiene que hacer el emprendedor, ¿no? Para poder entender de cerca o sea, los dolores, qué es lo que el cliente realmente quiere, todas esas cosas. Entonces, quisiera un poco entender qué ha pasado, ¿no? Sí. Y probablemente, sí, probablemente yo he hecho algunas ventas como emprendedor, pero en un principio, probablemente cuando estás empezando un negocio, no puedes darte el lujo de contratar, ¿no? ¿Qué te digo? Un vendedor senior, tal vez. Entonces, obviamente, normalmente el dueño de la idea tiene que ser el que la desarrolle y la vende y la haga madura. De todas formas, ha llegado un punto donde, ¿qué te digo? Ya teníamos cierta solvencia, ¿me entiendes? Y hemos hecho esa inversión, porque al final es una inversión, ¿no? Hemos invertido en un equipo de ventas para poder crecer la empresa. Y es así, ¿no? Cuando tú tienes un negocio, tienes que invertir probablemente un 50% de todos tus ingresos en ventas. Esa es la forma de crecer. Y bueno, sí, actualmente yo soy el único socio de la empresa, ¿no? Afortunadamente no he tenido que comprometer nada de las acciones de la empresa para poder hacer el crecimiento. Pero, bueno, esa ha sido la forma. ¿Y qué retos ha traído eso? Emprender solo, o sea, ser el único socio y demás, porque me imagino que son miles, ¿no? Entonces, ¿nos podrías compartir un poco de eso? Cierto. A ver, probablemente tiene pros y contras, definitivamente. Tener un emprendimiento donde no tienes socios. Los pros que yo veo es que probablemente puedo hacer las cosas más rápido. Normalmente cuando tienes una sociedad siempre tienes que debatir y llegar a un consenso, ¿me entiendes? Para poder tomar ciertas decisiones. En este caso, probablemente yo tengo un poco más de libertad y he tenido un poco más de libertad para poder hacer y tomar ciertas decisiones, de hacerlo más ágil tal vez, ¿no? Claro. Dada la naturaleza de nuestro negocio, que es en este caso el desarrollo de software, probablemente eso ha sido una ventaja, ¿me entiendes? Realmente creo que no se necesitaba más de un socio para poder tomar ciertas decisiones.
Y bueno, viéndolo por el lado de que yo entiendo de software, bueno, yo he programado muchos años. Entonces, creo que sí hace una ventaja. De todas formas, siempre hay un riesgo, ¿no? Entonces, la Claro. desventaja probablemente es que sí hay un riesgo porque, ¿qué te puedo decir? No siempre hemos tenido, que te digo, años buenos, ¿no? Probablemente ha habido un año donde no ha sido tan bueno, ha habido clientes donde no han podido pagarnos, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, todos los riesgos también y las pérdidas las asume o los asumo yo, ¿no? Ese también es el punto. Claro, y bueno, ahorita igual por empezar, o sea, tú estando solo y demás, iniciaste todo con tus propios ahorros o eh, recibiste un poco de capital. ¿Podrías comentarnos un poco? Porque al principio nos comentabas que arrancaron, creo que tú y dos personas más. Am, y quiero saber los retos que eso trajo, ¿no? Porque me imagino que les tienes que pagar una planilla, eran propios ahorros y eso, o sea, va causando un burn rate alto, ¿no? Poco a poco, entonces va poniendo igual más presión de tu lado de conseguir clientes y demás. Claro que sí. Bueno, mira, al principio, ha sido inversión propia y qué te digo, es una inversión no significativa porque hemos alquilado una oficina, las computadoras creo que las hemos comprado, entonces es una inversión bien modesta, ¿no? Y básicamente hemos optado básicamente porque testear ¿no? el mercado y nuestro cliente en realidad desde un inicio, es decir, no hemos empezado de cero, hemos empezado con un cliente que ya quería un servicio. ¿Me entiendes? Entonces no hemos tenido que siquiera tener, como nosotros vendemos servicios y no productos realmente, no hemos tenido que hacer ningún prototipo, nada. Simplemente hemos tenido que demostrar que podemos hacer lo que ellos nos piden. Hemos nosotros tenido que invertir en nuestra infraestructura básica y luego, básicamente, el negocio empezó a marchar. Tiene sentido. Entonces, Y es por eso que algo que sí yo siempre digo es, o sea, antes de meterte quizás a emprender con un producto, que eso tiene más riesgos porque cada un burn rate tienes que preparar el producto, sacar un prototipo y demás, es vender un servicio, no o sea, vender lo que ya sabes hacer. Entonces, creo que es una excelente manera de empezar. Ibas a compartir algo y perdón que te interrumpí. con certeza, no, no, no. Pienso que con certeza. Pienso que eso ha reducido nuestro riesgo altísimo, ¿no? Porque normalmente un emprendedor, ¿no? Una empresa normal, lo primero que va a hacer es tener la idea, madurarla, qué sé yo, hacer una prueba de concepto, quién sabe. Y eso requiere cierta inversión, requiere cierto tiempo, ¿verdad? Probablemente Ujú. va a tener que, antes de sacar un producto a producción, va a tener que hacer una inversión, ¿no? En, no sé, maquinaria, en, qué sé, oficinas, en insumos, etcétera. Nosotros no hemos pasado por eso realmente, porque creo que hemos saltado un poco y hemos ido directo a conseguir un cliente. Hemos conseguido un cliente que nos ha dado la opción de poder trabajar y demostrar mm, nuestros servicios, básicamente. Ujú. Obviamente ese cliente que lo hemos conseguido tal vez no era un cliente ideal para nosotros. O sea, para comenzar sí, pero lo Claro. hemos conseguido de una cierta forma que es con intermediarios, que no era realmente la forma correcta, ¿verdad? Pero eso ya lo hemos subsanado después. Ya. Ahora, Eh, yo me imagino, o sea, obviamente después de la pandemia, un montón de personas han empezado a exportar sus servicios, ¿no? Como freelancers, como igual armando, ya sea pequeños emprendimientos de este estilo, ¿no? De outsourcing. Eh, ¿Qué factores crees tú, o sea, qué mensaje le darías a esos emprendedores en cuestión de factores que han sido clave para poder crecer un negocio y tal como tú lo has hecho, ¿no? Claro, es correcto lo que tú dices. La pandemia ha abierto muchísimas puertas y probablemente se ha disparado el número de empresas que
brindan sus servicios o, ¿qué te digo? Personas que trabajan desde su garaje, por así decirlo. Bien. El consejo que yo les daría es el siguiente. Yo les diría que realmente traten de hacer una carrera y no solamente traten de aprovechar una oportunidad tal vez temporal, ¿no? Quién sabe que esto del COVID es algo temporal y luego las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Y a qué me refiero con realmente hacer una carrera? Es que ellos se formalicen, ¿no? Que realmente realicen todos los pasos necesarios para fundar una empresa que tiene muchos beneficios, incluso legales para ellos, los va a respaldar de forma legal, de alguna forma. Y de esa forma pienso que van a aportar más a la economía de Bolivia y probablemente eso va a ayudar a impulsar más, igual a, ¿qué te digo?, a todos los ingenieros, ¿no? A todos los recursos humanos, ¿no? Porque ellos también en su momento van a querer formar gente, van a querer trabajar con universidades, van a querer aportar al medio, ¿no? Pero si lo hacen de forma anónima o aislada, qué sé yo, realmente no se va a ver el aporte, van a estar bien, van a estar trabajando tal vez anónimamente, escondidos, ¿no? Entonces probablemente ellos, el consejo que les doy es que traten de hacer una carrera, traten de formalizar, fundar una empresa. Eso les va a tener muchos retos también, pero pienso que a la larga es la forma correcta de hacer las cosas. Y pienso que en este mercado que es la tecnología hay campo para todos. Hay campo realmente para todos. Yo conozco empresas de Asia, de India, que tienen 40,000 empleados. O sea, imagínate cuántos 40,000 empleados una sola empresa de informática, ¿no? Entonces, es un número que en ingenieros creo que no tenemos, ni en varios países tenemos ese número, o juntando en Latinoamérica tal vez, ese número, ¿no? Y pienso que tenemos campo para todos. Realmente, si vamos a hacer las cosas y vamos a empezar a brindar servicios afuera, tenemos que siempre quedar bien, tenemos que siempre mostrar que damos un buen servicio, de que hacemos las cosas de forma correcta, legal. Algo que tú debes saber esto muy bien, que las empresas en Estados Unidos son bastante celosas de su información, ¿no? Y de cuidar todo lo que es propiedad intelectual, tal vez. Entonces, pienso que eso es algo también muy importante, ¿no? Que todos realmente resguardemos ese tipo de cosas para el exterior. Y que cuando se escuche el nombre, ¿no?, de empresas de Bolivia y demás, realmente tengan una buena impresión de lo que van a encontrar ahí, tal vez. Actualmente Bolivia todavía no es un referente de desarrollo de software. Existen muchos países por delante en Latinoamérica que hacen muchísimo más desarrollo de software que Bolivia, tal vez, ¿no? Entonces todavía no estamos en un punto donde, en el punto que quisiéramos, tal vez. Tenemos que trabajar mucho, tal vez como, no sé, federación de empresarios para poder llegar donde queremos, tal vez como país, ¿no? Claro. No, sí, definitivamente. Igual estoy de acuerdo que el ecosistema le falta mucho, específicamente hablando del ecosistema outsourcing, para poder permitir a más pequeños emprendimientos de este estilo surgir. Falta mucho en cuestiones de estructura, ¿no? O sea, hace poco yo a unos amigos igual los ayudé a conseguir un trabajo, justo igual, ellos igual son desarrolladores para una de las empresas que hago consultoría. Y el problema es que no había cómo hacerles llegar el dinero, ¿no? O sea, eso es un pequeño problema, no daba PayPal, no había nada, o sea, realmente un problema súper grande que es esencial para poder exportar tus servicios, ¿no? Acá hablando de pequeños emprendimientos, lógicamente ya si empiezas a hacer las cosas serias, uno puede ahora abrir la empresa en otro país y demás, ¿no? Pero se empiezan a formar ese estilo de barreras. Entonces, justo acá igual quisiera preguntarte, ¿qué retos crees que se vayan a encontrar? Hablando de ahora, que todavía ves tú. Y cuando estás iniciando, ¿qué quisieras haber sabido, ¿no? Y qué podrías haber hecho diferente. Ok, esta es una muy buena pregunta. Los retos.
Ok, los retos de ahora de las personas que comienzan, pienso yo que va a ser encontrar mano de obra calificada. Ese es el reto fundamental. Todos los que quieran competir en este negocio de desarrollo de software y exportación de servicios de software van a encontrarse con esto, que todos los ingenieros buenos tienen trabajo y van a tener que o formar sus ingenieros propios o probablemente gastar demasiado para poder contratar a un ingeniero al nivel que ellos esperan. Entonces ese es el primer desafío que ellos van a pasar. Obviamente las empresas que han empezado hace 10 años era mucho más fácil tal vez encontrar gente. Luego, pienso que ya en el tema, como tú decías, probablemente en el tema financiero y en el tema de cómo haces los pagos y demás, probablemente tienen que, igual es un desafío, porque como bolivianos, no es que estamos habilitados para ir a Estados Unidos y abrir una empresa el rato que queramos, ¿no? Tiene sus dificultades. Desde el tema que tienes que sacar tu visa, hasta el hecho de que para abrir una empresa necesitas un social o necesitas un IT number o algo así. Entonces no es tampoco algo directo. Tal vez los pequeños empresarios que empiecen van a tener que tal vez depender de alguien en Estados Unidos. O tener algún sistema de, como decías, ¿no? Poder, más serio de recibir los pagos, pienso yo, es cómo firmar el contrato, ¿no? Porque los contratos, normalmente existen empresas que quieren seguro, ¿verdad? De errores o omisiones, de responsabilidad, de cybersecurity, cosas así. Claro. No sé cómo harían para dárselos desde Bolivia. Entonces, probablemente el otro desafío que van a tener es cómo estructurar sus servicios de tal forma que sea atractivo y seguro para las empresas en Estados Unidos. Sin que tengan una empresa ya constituida, ¿no? En Estados Unidos. Claramente ese es el otro desafío que yo veo. Ahora, esta pregunta que me decías, ¿qué me gustaría haber sabido? Efectivamente uno comete muchos errores, ¿verdad? Cuando comienza, y de hecho he cometido muchos errores yo, sobre todo cuando he comenzado allá en California. Probablemente uno de los errores que yo he cometido es, bueno, uno tiene que hacer una investigación de dónde quiere abrir su empresa en Estados Unidos. California es uno de los estados más lindos y me encanta vivir allá, pero es caro. No solamente el estilo de vida, sino también los impuestos. Entonces, quién sabe, si hubiera investigado un poquito mejor, probablemente hubiera encontrado otro estado que no sea tan caro y que tenga tal vez algunas otras ventajas, ¿no? Entonces, eso es algo que tal vez le pueda servir a las personas que quieran hacer un emprendimiento, que realmente hagan un poquito de investigación de todo el tema impositivo si es que están abriendo una empresa allá en Estados Unidos. ¿Qué otra cosa podría haber sabido tal vez? Realmente creo que ese es el aviso. En el tema del software como tal, bueno, es mira, yo no solamente he trabajado yo en Estados Unidos he trabajado igual como ingeniero. Ya. Obviamente tenía la empresa, tenía Trixten, pero también quería realizarme como profesional. No quería solamente trabajar en la parte administrativa de Trixten, porque ahora en Trixten yo no programo, solamente hago tareas administrativas, ¿verdad? Y lo cual para mí no es un desafío. Entonces, hubo muchos años que yo trabajé como ingeniero allá. Y fui contratado por empresas de allá de Estados Unidos y tenía que hacer trabajos que se le llama robótica de software. Es una especie de agentes en la computadora que van a simular a un humano en ciertas acciones. Ya. Y bueno, para esto obviamente a mí me hubiera gustado haberme preparado antes mucho mejor, ¿no? Y sí, ¿qué te digo? Probablemente en mi área el inglés es súper importante para todas las personas que quieren dedicarse a la tecnología, tienen que ser inglés desde ayer, digamos. Súper importante.
también pienso que les viene bien como ingenieros capacitarse más, tener certificaciones internacionales. Existen ciertas certificaciones en ciertas tecnologías que les ayuda muchísimo a conseguir buenos trabajos en Estados Unidos. Pienso que con eso, sí, pienso que esos son mis consejos. Buenísimo. Sí, súper buenos consejos. Y mira, ya estamos a punto de llegar a la última parte de la entrevista, pero hay una cosa más que me gustaría saber, que es en cuestión de, y un poco nos estabas comentando hace unos minutos, de las habilidades que has tenido que desarrollar, ¿no? Ahora dirigiendo equipos, ahora la parte administrativa, que un poco comentabas que no te causa tanto reto, pero bueno, son ciertas habilidades que uno va teniendo que desarrollar, ¿no? Entonces quisiera un poco saber cuáles, si podrías quizás dividir en pilares y demás. Sí, correcto. Bueno, mira, como te digo, como emprendedor, pienso que yo he tenido que desarrollar muchas habilidades que no me esperaba. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo no sé vender, he tenido que aprender a vender. Probablemente yo no soy actualmente el mejor vendedor tampoco, pero podría serlo si necesito. He tenido que aprender en Estados Unidos a pararme enfrente de una multitud y dar mi pitch de ventas de la empresa, de lo que yo hago, ¿no? En inglés, obviamente, y con una audiencia que es diferente a la audiencia boliviana. Claro. Entonces, todo ese tema de ventas, todo ese tema de probablemente poder hablar y expresarse en inglés es fundamental. Eso no te voy a decir que ha sido fácil, ha sido algo que ha tomado un tiempo hasta que yo me sentí cómodo haciéndolo. Y luego, cuando tú tienes un emprendimiento, tienes que saber todo. Se arruina algo, tú tienes que ir a arreglarlo probablemente. Entonces, en mi caso, bueno, yo ya manejo la parte del software, yo lo sé muy bien. Pero hay ciertas cosas que probablemente no manejo muy bien, todo el tema, por ejemplo, de contable, todo el tema impositivo en Estados Unidos, que es igual algo que he tenido que aprender y familiarizarme y estar constantemente cumpliendo las reglas, ¿verdad? Es muy importante tener el apoyo de un buen contador en Estados Unidos que pueda asesorarte en todo este tema legal, en todo este tema de impuestos y demás. Es muy importante. Y también el tema legal. Hay que educarse un poquito en todo el tema legal, porque hay muchas cosas que puedes y no puedes hacer. Es muy diferente. Es muy recomendable mirar esos seguros que te decía para poder prestar servicios y en caso de que pase algo, estar respaldado por esos seguros, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Son habilidades que probablemente no sé cómo llamarlas, tal vez son habilidades de manejo empresarial, quién sabe, que uno tiene que desarrollarlas definitivamente, ¿no? Que no van a variar dependiendo de donde tú estés, del lugar donde tú estés, pero sí, es algo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, y acá, o sea, solo como una nota, para mí igual el tema de impositivo de Estados Unidos es realmente otro bicho, ¿no? Es como otro monstruo que uno realmente tiene que aprender, dominarlo y saberlo antes igual de contratar a alguien. Porque hay obviamente varias estrategias, pero todas las estrategias solo vienen con planificación, ¿no? Y es algo que a mí igual me está tomando un montón de tiempo ahora. He estado los últimos meses en eso. Y bueno, es súper, súper importante. Y como cualquier otro país, ¿no? Pero aprendértelo. Pero creo que en Estados Unidos hay varias capas de complejidad, especialmente cuando es un país que no conoces. Correcto, exacto. Ahora, mira, quiero entrar ya a la última parte de la entrevista, que son las preguntas finales, ya que son preguntas relativamente cortas, pero las respuestas como tú quieras. ¿Vale? Claro.
Ya, la primera pregunta es, ¿cuál fue tu lección más grande? Y esto puede ser tanto lado de emprendimiento como vida personal, ¿no? Ya, la lección más grande probablemente fue a no tomar atajos. En mi carrera, si quieres tomar atajos, te aseguro que te va a ir mal. A tomar atajos me refiero a tratar de hacer las cosas más fáciles. Normalmente lo que uno tiene que hacer es tratar de buscar la mejor solución. Probablemente vas a tener que pensar más, o sea, te va a costar más llegar a esa solución, pero definitivamente es el camino correcto. Y no solamente hablo de, tal vez de la programación como tal, sino hablo como una carrera, ¿no? Entonces, no tomar atajos. Esa sería mi respuesta. Claro, y es buena lección y te podría decir que consejo porque creo que ahorita estamos tan acostumbrados a recibir resultados rápidos, ¿no? Especialmente como se da ahora las redes sociales y todo, a tener algo rápido. Y también las redes sociales te involucran, o sea, te meten la idea de que tienes que ser exitoso rápido, ¿no? Que es fácil. Entonces, uno quiere buscar esos atajos y no piensa a largo plazo en lo que realmente vale la pena construir y lentamente, ¿no? Entonces, eso estoy súper de acuerdo. Es correcto. Es como una diferencia entre conocimiento y sabiduría, ¿me entiendes? El conocimiento lo puedes adquirir de alguna forma rápido. Si te lees un libro, ok, puedes obtenerlo en un tiempo corto. Pero la sabiduría necesita tiempo para poder adquirirla, ¿no? Es como una fruta no madura en unas horas, madura en días. Y lo que necesita es tiempo, ¿no? Entonces muchas veces necesitamos dedicar el tiempo correcto a ciertas actividades para que realmente nos dé los frutos que queremos. Sí, totalmente. Nos vamos con la segunda pregunta, que es ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Wow, sabes que yo soy una persona, me considero más espiritual que religiosa. Entonces, Ya. pienso que soy una persona que trato mucho de controlar mis apegos para que no me afecten, ¿me entiendes? Entonces, me gusta mucho, he leído muchos libros al respecto. Uno de los que más me gustan es Ingeniería del Interior de Sadhguru, que es una buena forma de poder encontrar un equilibrio y un balance en tu existencia. Entonces, yo lo hago de esta forma. Entonces, trato de minimizar los apegos que tengo a ciertas cosas y trato de hacer deporte. Creo que me funciona muy bien. Buenísimo. El libro lo vamos a poner en las notas igual para que la audiencia pueda buscarlo y leerlo. Recomendado. Buenísimo. Nos vamos con la tercera, que es ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora? En este momento, en cuanto a mi trabajo, es algo muy simple. Estoy tratando de que todo lo que yo hago pueda hacerlo alguien más. Yo no quiero ser el cuello de botella, yo no quiero ser la persona que dependa para que funcione mi negocio, ¿no? Entonces, básicamente estoy tercerizando todas las funciones que yo podría hacer para que todo marche bien, ¿no? Eso podría ser, ese es mi desafío, básicamente, para Claro. para esta etapa, para este año tal vez. ¿Y cómo lo estás haciendo? Básicamente, wow, es un proceso largo porque muchas veces uno piensa, ¿no? Que esto no va a estar bien hecho si yo no lo hago, pero no es cierto. Uno tiene que saber delegar funciones y confiar en la gente que tiene. De eso se trata. Sí. Uno no va a poder crecer nunca si no hace eso, ¿no? Entonces, básicamente es un proceso de documentar, no todos los pasos para hacer ciertas tareas y confiar en la persona correcta. Claro. Entonces, es documentación y capacitación, básicamente. Claro, y me parece, o sea, súper interesante porque justo hace unos días estaba escuchando un podcast donde agarran y dicen, hay una diferencia entre ser, o sea, emprendedor y una persona un self-employed, ¿no? Una persona que solamente tiene un trabajo propio y él es el propio trabajador. Y la diferencia es que el emprendedor o el empresario es de que aprenden a delegar, pierden el miedo a delegar.
¿no? Entonces van delegando y tal como tú dices, van metiendo a otras personas a que hagan el trabajo, porque como emprendedor quieres hacer todo a veces, porque al principio crees que nadie lo hace mejor y te da miedo igual delegar, ¿no? Entonces definitivamente es un buen hábito, skill y un gran reto de todo lado. Nos vamos con la otra pregunta. ¿Cuál fue tu mejor inversión? Y esto puede ser cuestión de libro, curso, vacación, cualquier cosa. Ya te voy a decir cuál ha sido. Muy fácil. Comprar mis pasajes para irme a Estados Unidos. Es decir, mi mejor inversión. La primera vez. Y para irme a vivir allá, sí. Para Ya. irme a vivir. ¿Solo compraste un pasaje de ida o compraste un pasaje de Básicamente vuelta? solo compré mi pasaje de ida, ya no pensaba volver más. Buenísimo. Ah, nos vamos con el otro. Bueno, un poco ya lo recomendaste, pero ¿qué libro recomiendas? Ya recomendaste uno, pero no sé si quieres recomendar otro más. Ok, uno para poder encontrar equilibrio en tu existencia, es ese que te comenté, Ingeniería del Interior. Hay un libro que sí lo recomiendo para emprendedores, que te lo voy a pasar, que es, básicamente te va a explicar cómo hacer tu emprendimiento, ¿ok? Y lo debo tener por acá cerca. Que Perfecto. justamente lo hemos usado en un curso, he dado un curso en la universidad de emprendimiento, y Ya. básicamente se llama Cómo Emprender, ¿no? El libro. ¿Está en español o es En en español, inglés igual? tiene la Ya. versión en español. Ya. Buenísimo. Sí, pásamelo y lo ponemos en las notas igual para que la audiencia lo vea. ¿Listo para ir a la otra? Claro que sí. La otra pregunta es, y ya estamos acá acabando, es ¿qué emprendedor de la TAM admiras? De LATAM. Wow. Una pregunta muy interesante. Te voy a decir el emprendimiento que me gusta probablemente aquí, que me parece súper interesante, en tecnología, específicamente, ¿verdad? Me Sí. gusta mucho el emprendimiento de pedidos ya. Creo Ya. que es un emprendimiento que ha surgido, si no me equivoco, en Uruguay, algo así. Y creo que es algo muy bueno, que han encontrado la forma correcta de hacerlo, tal vez. Sí, no, definitivamente unos cracks. ¿Y de Bolivia alguno? O igual los de pedidos ya. De Bolivia, mira, hemos agarrado y hemos hecho una investigación de los emprendimientos en Bolivia de software o en general. Y yo conozco algunos amigos que han hecho emprendimientos y que están insistiendo mucho. Uno de ellos es Ramiro Rodríguez, que Ya. que es un emprendedor que ha estado y que le está yendo bien en varios de los que ha iniciado, ¿no? Entonces, yo admiro mucho que él tiene las ganas y ese espíritu, ¿no? De poder ayudar a la gente y crear cosas en su país. Creo que eso es destacable. Sí, totalmente. No, igual lo tuvimos a Ramiro acá en el podcast unos episodios atrás, unos meses atrás. No, súper increíble su historia. Para los que no han escuchado, lo recomiendo escuchar ese episodio igual. Y acá nos vamos con la última pregunta. Es, si tuvieras que poner una frase, una valla publicitaria, o sea, en un billboard, para que millones de personas lo vean, ¿cuál sería? Wow. Se hace camino al andar. Creo que esa es la única forma, esa es la receta que yo he usado en la vida, normalmente. A veces uno piensa mucho las cosas y como que no se anima o le pone muchos peros. El peor miedo que uno puede tener es el que no te deja hacer cosas. Entonces uno Sí, tiene que romperse de los miedos de ese estilo, ¿no? Entonces, para mí la receta más simple es hacer camino al andar, animarse a hacer las cosas, empezar pequeñitos. Obviamente hay que ser prudente, hay que ser curioso en esta vida y nunca dejar de hacer las cosas realmente, ¿no? definitivamente. O sea, muy buena frase y súper conectado a lo que hablábamos al principio, ¿no? De que nos ponemos igual ideas limitantes, excusas y demás en vez de ejecutar.
porque las cosas igual salen diferentes. Pero mira, Javier, voy a ser súper respetuoso con tu tiempo, te quedo súper agradecido. Me pareces un crack total por todo lo que has logrado, realmente una igual súper inspiración para todo el ecosistema boliviano. Y gracias por compartir toda esta experiencia, ¿no? Hacia el lado, no solamente outsourcing, sino en el lado de lo que es una vida de emprendedor. Y bueno, esperamos tenerte de vuelta acá en unos meses y les deseamos todo lo mejor. Marcelo, el gusto ha sido mío. Te felicito por la iniciativa de crear este podcast. Creo que es algo que le va a ayudar a la comunidad, no solamente boliviana, a toda la comunidad latinoamericana, quién sabe. Y bueno, espero que sigas adelante y éxito en todos tus emprendimientos igual. Gracias, Javier. Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo 2 formas gratuitas de cómo hacerlo. Número 1, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número 2, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.